Hola, ¿cómo estás? Muchas bendiciones. Yo soy Aarón Marín y esto es Obreros de la Última Hora. Este es nuestro programa de inicio y para comenzar con este canal de testimonios, de entrevistas, de reflexiones y enseñanzas, tenemos la presencia de un hombre de Dios que fue rescatado de la depresión, de los pensamientos y ataduras de suicidios. También Dios le rescató del mundo de la barra brava, donde estuvo con muchos vicios, muchos conflictos. Y en esta tarde viene a compartirnos para iniciar este programa ese testimonio de vida en el cual tuvo que quebrarse para poder ser rescatado por las manos del Espíritu Santo y del Señor Jesús y dar un cambio drástico a su vida. Nos referimos a Augusto Fernández, que hoy va a estar acá con nosotros compartiendo las experiencias de vida que tuvo en su caminar con Cristo y mucho antes de ese caminar, porque estuvo expresándonos de que mucho antes de conocer al Señor ya había una intención de Dios de llegar a su vida a través de las oraciones de conocidos y amigos que él tenía alrededor suyo. ¿Cómo estás, Augusto? Muchas bendiciones. Es un privilegio tenerte acá en este primer programa de Obreros de la Última Hora. Realmente, detrás de cámara, cuando me estabas comentando a grandes rasgos sobre tu vida, el testimonio que tenés, me hizo pensar de que estoy seguro que a más de una persona esto le va a sacudir y estoy seguro que muchos se van a sentir identificados con tu historia, porque realmente Dios tuvo que permitir que vos te quiebres para poder rescatarte del lugar, del sitio y del contexto del cual te rescató el Espíritu Santo. Así que si podrías contarle a la audiencia que va a estar viendo, dependiendo del lugar donde esté, ¿verdad? De mañana, tarde, noche, la historia de vida que vos tenés, de cómo fue que Jesús llegó a tu vida y te salvó de las cadenas que te estaban asediando. ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad, esta invitación yo no me esperaba, pero Dios no improvisa, Aarón. Dios sabe en qué condiciones están sus hijos que fueron creados por Él, ¿verdad? Y la verdad, Dios ha sido demasiado fiel para mi vida y para la vida de aquellos que van a estar escuchando, ¿verdad? Como te había comentado, Dios me sacó de los vicios, de las drogas. Era hincha, ¿verdad?, del Club Olimpia. Era tatuador, entonces antes de ser cristiano, antes de conocerle al Señor, yo vivía una vida desenfrenada donde yo creía de lo que yo estaba haciendo era lo correcto delante del Señor. Consumir, compartir con amigos, irte en fiesta, pelearte en las calles. Yo pensaba que era lo correcto, pero la Biblia dice en Proverbios 14:12, dice: el hombre piensa que su camino es correcto, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Entonces yo tuve que golpear cabeza para reconocer que Dios tiene el control de mi vida. Porque en el lapso donde yo no conocía al Señor, yo conocí una mujer, conviví con una mujer, tuvimos una criatura. En medio de ese lapso hubo problemas familiares. La mujer me dejó ya cuando tenía 2 años mi hijo, y ahí empezó el proceso de Dios con mi vida. Ahí empezó el proceso de Dios a tratar conmigo, porque había un llamado de parte de Dios, varón. Entonces yo agradezco a Dios por ese momento vivido, por la tristeza, por el dolor, por la angustia, por el quebranto, porque antes de conocerle al Señor me asediaba la tristeza, el dolor, la angustia, el quebranto, la soledad, la depresión. Inclusive, amado, me quise sacar la vida más de 3 veces, pero no lo pude sacar, no me pude sacar la vida porque ya Dios tenía predestinado algo nuevo para mí, a pesar que yo no le conocía a Él. Yo estaba en mis pecados, en mis delitos, mas yo no le conocía al Rey. Mas yo no sabía que había una persona que nos ama demasiado, hermano. Entonces, amado, yo tuve que golpearme, tuve que llorar, tuve que sufrir para reconocer que necesitaba de Dios. Entonces, lo único que yo puedo decir en esta tarde es que si hay gente que va a escuchar o va a ver este video, ya que madre de familia, padre de familia, no tarden de reconocer a Jesucristo en sus vidas.
o de reconocer que necesitan de Jesús en sus vidas, porque hay respuesta para aquel adicto, hay respuesta para aquel alcohólico, hay respuesta para aquella persona que la gente le menosprecia, hay respuesta de parte de Dios para sus vidas, amado. Amén, así es. ¿Y podrías ponernos en contexto cómo llegaste a las Barras Bravas? Y la verdad, no sé ni cómo, pero llegué a las Barras Bravas, amado. Tenía gente, conocidos que iba a la cancha, entonces yo llegaba junto a ellos, les decía que quería ir. Y ahí empezó todo, donde yo me empecé a ir con ellos a la cancha por mucho tiempo. Entonces le inculqué a amigos, también vecinos, para irse en la cancha conmigo, nos íbamos. Y luego de todas las cosas que yo pasé, yo dejé de ir a las canchas. Yo dejé de lado todo eso. Entonces, cuando conocí a Jesús, el Señor hizo un cambio muy fuerte en mi vida, de que, como dicen la gente, restauró un chip, o como, no sé cómo, no tengo la palabra correcta, ¿verdad? Reinició mi vida. Entonces yo tuve que apartarme por un momento, varón, de todo, hasta de mis amigos con quien yo compartía, hasta de mis amigos con quien yo siempre conversaba, porque en mi vida anterior, antes de conocerle a Cristo, yo le contaba mis problemas, ellos corrían de mí, ya no querían compartir conmigo. Decían, allá viene Augusto con su problema, allá viene Augusto, nunca va a cambiar. Entonces yo tomé la decisión de buscar al Señor porque quería una respuesta de parte de Dios. Entonces encontré la respuesta, hermano. Dejé el mundo de las Barras Bravas también, porque a la larga yo entendí ya en el camino del Señor de que es una pérdida de tiempo, amado. Cuando estabas allí, había comentado que allí nacieron los vicios, las ataduras. Sí. Te referiste a bebidas alcohólicas, el cigarrillo, la droga. Decime, eso era algo de lo cual era imposible separar prácticamente, ¿verdad? Una cosa llevaba a la otra. Sí, claro que sí, amado. Una cosa lleva a la otra cuando queremos supuestamente delirar o cuando queremos salir de sí, ¿verdad? Pero yo puedo decir, amado, de que eso no te obliga a nada tampoco. Uno por su propia decisión hace lo que hace, no porque consume drogas ni nada, ¿verdad? Pero es una atadura muy fuerte que muchos no pueden soltar. Más Jesús de Nazaret te puede libertar de los vicios y las drogas. Porque yo me acuerdo que aquel primer día, cuando yo conocí al Señor, cuando le recibí a Jesús, esa misma noche Dios hizo una gran obra en mi vida. Porque cuando yo salí de aquel lugar, amado, yo ningún pabillo de cigarrillo toqué, no consumí más hasta hoy día, para la gloria del Señor. Amén. Y la violencia, las peleas, la agresividad, eso también era un común denominador en aquel entonces. La verdad que sí. Hubo momentos de agresividad, ¿verdad? Pero yo no era una persona agresiva ni nada. Cuando ya te colman el vaso, cuando ya está demasiado, ahí recién yo actúo. No es que soy una persona muy impulsiva, ¿no? Y desde tu experiencia, ya que vos estuviste en ese mundo, ¿vos podés dar testimonio de que detrás de todas esas cosas hay demonios? Sí, puedo dar. Porque como hay demonios de adicción, hay muchos tipos de demonios, amado, que le ata a la gente en ese mundo. Es por eso que muchos dicen que van a salir cuando quieren, pero no pueden salir. Yo, antes de conocer al Señor, yo dije, voy a dejar el vicio. Dejaba 2-3 meses, pero volvía de vuelta. Es porque estaba atado espiritualmente al espíritu de vicio, al espíritu de contienda, al espíritu de violencia. Y está el espíritu de tristeza, de dolor, de quebranto. Está el espíritu de depresión, que solamente el Señor te puede libertar, amado. Porque hay mucha gente que vive en depresión, pero aún no quieren reconocer la necesidad de Jesús en su vida. Hay mucha gente, yo por eso no veo noticias, amado, de que yo le conocí al Señor. Yo no veo la tele, no porque yo no tenga.
es que ya no es el centro de atención para mi vida. Porque yo antes de conocer al Señor, yo tenía que ver dónde jugaba Olimpia, en qué cancha jugaba Olimpia, en qué ciudad jugaba Olimpia. Es que yo era un perseguidor de ese club. Ujú. Y yo tenía que irme teniendo dinero o no teniendo dinero, tenía que estar en ese lugar. Cuando conocí a Jesús, amado, eso salió de mi vida, de mi entorno, de mi ser, salió. Ahora, una consulta. Estando allí en ese mundo, ¿la pornografía era constante, era común? No tanto y sí también, porque no era muy atractivo también para mí, pero sí veía, no niego. Es para una persona que está en ese mundo y más los hombres es común eso visualizar, ¿verdad? Pero si no entendemos de que al ver mucho tiempo eso, hay demonios que te atacan y la obsesión a las mujeres también, amado. Ujú. Comentaste también detrás de cámara de que justamente parte de tu historia está ligado a una mujer también, una mujer Sí. que marcó tu vida de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó y cómo eso influyó en tu caminar desde entonces? Y cuando yo conocí, amado, a esa mujer, eh, la verdad influyó mucho para que yo pueda conocer al Señor. Porque en el caminar estaba todo bien, conociéndole, ¿verdad? Creamos una familia y de un momento dado Satanás vino a zarandear la familia porque... como te digo, amado, yo pensaba de lo que yo estaba practicando era lo correcto. Entonces, sucedieron cosas en el ámbito familiar donde tuvo que romperse esa relación. Entonces, yo glorifico a Dios, ¿verdad? No porque se rompió la relación, fue necesario romperse la relación para que yo conozca a Cristo. O sea, vos estabas prácticamente en concubinato. Sí, vivía en concubinato con la mujer, tuvimos un hijo. La verdad, cuando esta mujer me dejó, ahí fue el impacto de Dios en mi vida y el impacto emocional. ¿Por qué te digo el impacto emocional, amado? Porque yo creía que le amaba a aquella mujer, yo creía que le quería a esa mujer. Entonces, a medida que sucedieron las cosas, Satanás susurraba en mis oídos y me decía: tu hijo va a crecer sin papá. Tu hijo va a decirle papá a otra persona. Tu hijo ya no te va a ver. Tu hijo ya no te va a decir papá. Y eso amado, hacía un zumbido en mis oídos. Entonces, a medida que hacía esos ruidos, esos zumbidos en mis oídos, la tristeza y el dolor quebrantaba en mi vida, amado. Eso está relacionado a lo que dijiste hace rato, del tema de ese sentimiento de suicidio que tenías. Sí, está relacionado porque, como te dije en el principio, yo creía que le amaba a la mujer. Entonces, mi mirada ya no era mi hijo, mi mirada era compartir con esa mujer. Porque yo le decía, quiero verle a mi hijo. Yo no me iba a verle a mi hijo, yo me iba para compartir con ella. Entonces, cada vez que yo le traía a mi hijo conmigo, yo prefería más fumar un pucho que compartir con mi hijo. Fumar un tabaco que compartir con mi hijo. Entonces, amado, en el lapso de ese proceso, Satanás susurraba en mi mente y me decía: suicídate, sácate la vida así total. Ya perdiste todo. Sacándote la vida vas a solucionar todo. Y eso pasó 3 veces más o menos. Y en 3 ocasiones, amado, sucedió esa situación. ¿Qué evitó que ocurriese? Y la verdad, evitó las oraciones de los hermanos que estaban orando por un milagro de Dios que sucediese en ese entonces. Te digo el porqué, amado. Yo no conocía al Señor en aquel entonces, pero el milagro de Dios sucedió. Porque yo me acuerdo una tarde, yo venía con un compañero de trabajo a la altura del kilómetro 18 en Capiatá, Ruta 2, y un semi estaba doblando en el semáforo y yo no quería saber nada, yo me quería sacar la vida, amado. Y me fui fuerte, pero antes de llegar al camión se frenó la moto. Y ahí he visto el poder de Dios. Entonces yo dije,
no puedo hacer esto. Y en mi corazón ya el Señor puso, antes de que yo le conozca, porque la Biblia pues dice que el Señor pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Y ahí fue donde yo decidí darle un cambio a mi vida, amado. Porque yo le veía a mi hijo, le veía a mi papá, porque yo tenía un papá que era policía y a causa de los vicios perdió todo su trabajo de la policía y terminó muriendo en los vicios y las drogas, en el alcohol, en las calles. Entonces yo no quería que eso ocurriese en la vida de mi hijo. Una consulta. Dijiste algo que para mí es así tal cual, pero me gustaría que eso le pudieses aclarar a aquellos que van a ver este testimonio. Relacionaste directamente ese sentir de depresión, esos pensamientos suicidas con el diablo. Vos que experimentaste eso, vos podés dar concretamente una respuesta afirmativa de que detrás de eso hay demonios entonces, porque hay gente que no quiere creer esto, pero vos lo experimentaste y lo viviste. Hay demonios detrás del sentimiento de depresión, de suicidio. Sí, yo creo, varón, que hay demonios porque la depresión no va a estar de balde en tu interior, es que algo te impulsa a estar triste, a tener la depresión, la tristeza, el dolor, la angustia, el querer sacarte la vida. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, al menos, yo perdí quizás en aquel tiempo a aquella mujer que yo decía que amaba. Entonces yo le di un hincapié al infierno, por así decirlo, a los demonios, de que empiecen a tocar mi interior, mi vida, en pocas palabras. Porque nosotros le damos un hincapié a decir, todo terminó. Entonces el recuerdo del momento vivido o del momento que pasamos con esa persona te entristece. ¿Por qué esto y por qué aquello? La verdad, amado, yo creo mucho que hay demonios en todos los casos. Porque Dios pues es un Dios de amor y Él no quiere que sus hijos estén sufriendo, estén en cosas que a Él no le agradan. Entonces, amado, yo creo que la tristeza y el dolor no viene de Dios. El quebranto y el querer sacarte la vida no viene de Dios, porque Él es un Dios de amor y que da vida. La palabra pues dice, ¿verdad?, de que su palabra es viva y eficaz. Entonces, ¿de dónde viene las ganas de querer sacarte la vida? Es porque hay cosas en el mundo espiritual que están trabajando contra tu vida para que vos puedas sacarte la vida, porque fuimos creados por Dios. La Biblia dice que fuimos creados por Él, amado. Así es. Ahora, ¿qué pasó después de esos intentos de suicidios? ¿Qué pasó para que vos llegues hasta los pies de Jesús? Y la verdad, amado, el Señor, antes de que yo le conozca, en ese tiempo ya estaba quebrantando mi corazón a través de hermanos en la fe, amigos, ahora le llamo hermanos, porque en aquel tiempo no sabía de que yo iba a ser también uno más de los hermanos con ellos, ¿verdad? Porque eso quebrantaba mi interior, el querer buscar algo nuevo para mí. Entonces yo decidí, yo creo más que tiene que haber una decisión también para que Dios pueda obrar en tu vida, amado. Y yo decidí querer un cambio en mi vida en aquel entonces, después de todos los episodios que viví, de todas las cosas que pasé, del dolor, de la angustia, del quebranto, de las ganas de querer suicidarme. Busqué refugio en muchas iglesias, amados. Como vemos que hay iglesias católicas, mormones, testigos de Jehová. Yo pisé toditos esos lugares y no encontré ninguna respuesta de parte de Dios. Pero cuando pisé la iglesia evangélica de Jesucristo, algo impactó en mi vida. Y esa persona fue el Espíritu de Dios en mi corazón, amado. Por eso, amado, yo decidí el cambio, y cuando yo decidí ese cambio, yo fui a buscar un lugar
un refugio. Y ese lugar fue en la casa de una hermana donde ellos estaban haciendo culto, donde ellos estaban orando por un clamor, donde ellos estaban orando por un milagro. Y el milagro entró por la puerta del portón. ¿Y qué pasó? Y pasó algo muy hermoso en ese lugar esa noche, amado. Dios tiene la hora exacta, el minuto exacto y el segundo exacto para hacer un milagro en tu vida. Y Él lo puede hacer en un instante. Pero el tiempo es de Dios, amado. La hora es de Dios. El minuto es de Dios. Entonces nosotros muchas veces queremos apurar el milagro de Dios. Ya siendo cristianos o cuando profesamos a Jesucristo, nosotros ya queremos ganarle a todo el mundo. Pero eso no es así. Porque a medida que te apresuras, amado, te golpeas. Entonces, amado, quizás en un tiempo dado muchos me querían ganar para Cristo, pero no era el tiempo. El Señor tiene su tiempo. El Señor primeramente muchas veces te tiene que hacer pasar por grandes cosas para reconocer la necesidad de Dios. Entonces, cuando yo pasé esa situación, había una necesidad de Dios en mi vida. Y yo tuve que recurrir a buscarle a un amigo. Y a medida que yo me fui a buscarle a ese amigo, en el camino le encontré a su hermana, amado. Y me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra impactó mi vida. Entonces yo le pregunté, ¿dónde queda la casa de la hermana? Que yo quiero irme. Me explicó dónde era. Me fui, llegué y como te había comentado hace rato, antes de llegar en ese lugar, como te dije detrás de cámara, de que yo fumaba mucho, no podía soltar el cigarrillo, no podía dejar el cigarrillo, pero para la gloria y honra del Señor, en el nombre de Jesús, aquel que impactó mi vida, gracias a Él me libertó de los vicios y la droga, de todo lo que un día fui, Él me libertó de todo eso. Entonces, amado, cuando yo llegué en ese lugar, yo en mi interior dije, voy a entrar, ¿qué van a hacer estos cristianos? Y dije así, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces encontré uno más loco que yo y te digo el nombre, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, amado, esa noche, como yo te había dicho detrás de cámara, yo sufría de tristeza, de dolor, de angustia a causa de las cosas que yo pasé, acarreé a toda mi familia. Mi mamá se puso en contra de mí, mis hermanos, todo. Pero yo creo, varón, de que en ese tiempo Dios ya estaba haciendo algo en mi vida, pero yo no podía entender, amado. No podía comprender quizás todavía el llamado, pero cuando yo llegué en esa casa donde ellos estaban adorando, glorificando a Dios, hubo un profeta de Dios ahí. Yo creo que en este tiempo sigue habiendo profetas de Dios, varón, aunque la gente dice que solamente en aquel tiempo hubo profetas, aunque la gente diga que no hay profetas en esta tierra, sí, yo puedo asegurar que sí hay profetas de Dios. Como yo te dije tras de cámara, amado, que yo tuve que en el momento para que yo le conozca al Señor, yo en el sanitario le pedí un milagro a Dios que haga en mi vida. Si Él existiese, para que Él pueda hacer un milagro en mi vida. Y si Él hace el milagro, yo voy a predicar de Él, yo voy a seguirle a Él y yo voy a hacer lo que Él me diga, amado. Entonces yo llegué en aquella casa. El profeta viene hablando en lenguas, ya nos levantamos para orar. El profeta viene hablando en lenguas. Esta palabra es una palabra muy poderosa para mí porque esta palabra impactó mi vida. Y esta palabra yo quiero soltar hoy en esta tarde. Y para aquellas personas que están pasando quizás o ya pasaron o necesitan esta palabra me soltó el profeta y me dice, ya no llores más. ¿Por qué Él me dice esta palabra, amado? Siendo que yo nunca le he visto a Él, nunca hablé con Él, nunca dirigí ninguna palabra para Él. Pero ¿por qué Él me viene con esta palabra? Es que el Padre nos conoce, amado. La Biblia dice de que el Señor nos creó desde el vientre de nuestra madre, amado. Entonces, ¿cómo Él va a saber siendo así si Él no tiene una intimidad con el Señor? Un profeta tiene que tener una intimidad con el Señor para saber lo que estás pasando o lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, amado. Entonces este profeta viene y me dice, ya no llores más. Y en esta tarde quiero decirle a aquella gente que va a ver o que va a escuchar este video,
Ya no llores más. El Señor tiene el control de tu vida. El Señor tiene el control de tu casa. El Señor tiene el control de tus hijos. No importa lo que ellos estén practicando, el Señor va a hacer un milagro en tu vida. El Señor está viendo tu aflicción. El Señor está viendo tu dolor. El Señor está viendo todo lo que estás pasando. Solamente espera un momento que el milagro va a suceder, amado. El milagro sucedió en mi vida esa misma noche, ese mismo día, esa misma hora. Yo siento a Dios, varón. Yo no sé qué va a pasar, pero yo siento a Dios. Se me está erizando la piel. Amado, esa noche fue algo que impactó mi ser. ¿Por qué te digo mi ser? Porque esa noche empezó una nueva etapa para mí. Esa noche hice la confesión de fe, recibí a Jesús. Y lo más hermoso que el Señor puso en mi corazón fue una paz inexplicable. Fue una paz que nadie puede quebrar hasta este entonces, amado. Vos dijiste también que sentiste en ese momento que algo salió de vos. ¿Podrías explicarnos cómo fue eso? Sí, amado, cuando yo recibí al Señor, yo tuve que renunciar aquel entonces a aquella mujer, porque la Biblia pues dice que si estamos en concubinato o tenemos una relación sexual, somos un solo cuerpo. Entonces, en el mundo espiritual yo estaba entrelazado con esa mujer y yo tuve que renunciar a ella a pesar de todo, a pesar de que yo decía que le quería, a pesar de que yo decía que le amaba, a pesar de que me dolía en lo más profundo de mi ser, yo tuve que renunciar a ella. Le dije yo al Señor, me acuerdo, Señor, yo renuncio a esta mujer. Y si es para mí, sánala, restáurala y vuélvela a traer. Entonces, no era para mí. Entonces, cuando yo hice esa pequeña oración, amado, yo sentí que algo se desprendió de mí. Yo sentí que algo salió de mí. Un peso muy fuerte, amado, que era que yo me estaba atando a ella, porque yo oraba por ella, yo clamaba por ella, yo lloraba por ella. Hice un pacto con Dios por ella, pero cuando yo compartí esto con un hermano, el hermano, como dice un amigo, ¿verdad?, le dio en el ojo. Me dijo, ¿vos hiciste un pacto con Dios? Sí, hice un pacto. ¿Y cuál era el pacto? Le comenté lo que yo hice. Entonces me dice él, andate, arrodillate, decirle al Señor que hiciste un pacto sin saber, sin conocer lo que significaba el pacto. Entonces, anda, renuncia y vas a ver lo que pasa. Entonces yo hice tal cual, amado. Yo, en mi caso al menos, yo vengo de una familia muy católica, de una familia que no se quiere doblegar, ¿verdad?, lo que es el evangelio, ¿verdad? Y a mí me costaba mucho orar. De que oraba, pero me costaba mucho orar, varón, porque llegó un momento dado donde yo me sentía solo y nadie estaba en casa, y solamente cuando nadie estaba en casa yo tenía la posibilidad de orar. Y una tarde nadie estaba en casa y yo ahí fui, me arrodillé y le dije al Señor, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer. Perdóname por hacer el pacto contigo sin conocer, sin saber lo que significa el pacto. Y hoy, esta tarde, le dije, yo renuncio a esta mujer. Y si es para mí, traerla. Y si no es para mí, sacarle de mi vida. Y ahí fue donde yo sentí que se desprendió algo de mí. Porque yo vivía entrelazado con ella, pues, en el mundo espiritual. ¿Y qué pasó después de eso? Y la verdad, cuando pasó todo eso, amado, yo me sentí más libre. Yo me sentí más libre. Le pedí perdón a Dios por muchas cosas. Le pedí perdón a ella por haberle fallado. Ahí Dios empezó a obrar más en mi vida. Recibía palabras proféticas de aquí para allá. Una vez una hermana me soltó una palabra, me dice, el Señor acelera tu ministerio. Amén. Y ahí empezó el Señor a usar mi vida. Ahí el Señor puso el querer, el hacer. Yo le buscaba todo el tiempo, varón. La verdad, yo venía de mi trabajo y casi en toda la semana había culto de oración. Y a veces yo no alcanzaba, venía de mi trabajo y lo primero que
Cuando estaba en mi trabajo, yo ya quería que sea a las 5 porque yo quería estar en la casa del Señor. Yo, varón, me enamoré a tal grado del Señor, de la presencia del Señor, que Él ponía el querer, el hacer en mi vida. Y cuando yo salía de mi trabajo, no importaba si estaba a punto de terminar el culto, yo llegaba a la casa del Señor. Y cada vez que yo llegaba en ese lugar, pareciese que algo me alimentaba, pareciese que algo sucedía en mi vida, amado. Sucedieron grandes cosas en mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, como te dije tras de cámara, amado, por mi mente nunca en mi vida pasó de que algún día iba a predicar de Jesús, de que algún día iba a anunciar de que hay un Jesús que nos ama, que nos liberta, que nos sana, que nos levanta, que hay cosas imposibles que Él puede hacer, amado. Por mi mente nunca pasó de que algún día iba a tener una Biblia a la mano. Por mi mente nunca pasó, amado, de que algún día iba a estar en una iglesia, porque eso no era mi pensamiento. ¿Y te llegó a utilizar también en el tema de la liberación, echando demonios? Sí, en varias ocasiones el Señor me utilizó en echar fuera demonios. Y ese mundo no es fácil ni difícil, pero cuando le tenemos al Señor, todo se puede lograr, amado. Amén. ¿Qué llegaste a ver cuando pasó ese tipo de experiencia? ¿Qué manifestaciones pudiste ver? Y he visto, una vez me invitó un hermano en la fe para irnos hacia Paraguarí. Y me dijo una vez, ¿qué tal si nos vamos en la casa de unos líderes en Pirayones? Sí, vamos. Pirayo, muy conocido por la actividad demoníaca. Nos fuimos y ese día también Dios impactó mi vida porque al orar por los líderes se empiezan a manifestar. Se empiezan a manifestar como perros, se trastrallaban en el suelo. Entonces, más aún me impacté porque eran líderes de iglesia. Entonces, y con la oración, amado, pudimos, gracias al Señor, pudimos lograr de que ellos sean libres. Entonces, después de todo eso, nosotros seguimos nuestro camino. No sabemos más, yo no sé más nada de ellos. Y otra ocasión, amado, yo empecé a ver videos, va relacionado a esto. Empecé a ver videos de Juan Carlos Harrigan. Entonces, en uno de esos videos él dice, vos tenés que hablar con los demonios. Y eso fue una de las experiencias mías. Preguntarle cómo se llama. Entonces, en una iglesia me invitaron, ya se empezaron a manifestar los demonios. Yo empecé a hablar con los demonios. Le pregunté cómo se llama, del por qué están adentro, cómo entraron. Y una vez me dice que era Satanás el que estaba adentro, Leviatán. Y ¿cómo entraste en ella? Me dice. Le pregunté, por la puerta grande. Imagínate hablar con un demonio. Es algo tremendo, ¿verdad? Que en mi corto tiempo en el camino del Señor experimentar eso a mi persona me impacta, amado. Porque es algo nuevo para mí. Claro. ¿Y en el don de sanidad te llegó a utilizar Dios? Sí, eso sucedió allá hacia Santa Rosa, hacia Ambutú, del interior. Muchos lugares del interior yo me fui a predicar. En uno de esos lugares me fui a trabajar con un pastor en un centro de rehabilitación. Y en ese lugar Dios usó mi vida para orar por un anciano que ya no podía caminar más. Era un cristiano que ya no volvía a la iglesia. Entonces, yo me acuerdo que yo fui en ese lugar, oramos con el pastor, de donde no podía caminar, volvió a caminar. Eso es uno de los milagros que sucedió. Luego otro que estaba en el centro de rehabilitación, un hermano que tenía un dolor fuerte en los riñones, recibió su sanidad. Entonces, yo creo por eso, ¿verdad?
cuando empezamos a orar creyendo de que Dios va a hacer un milagro, Él lo va a hacer. ¿Y cuándo recibiste el don de lenguas? ¿En qué momento sucedió? Con la búsqueda intensa del Señor amado. La verdad no te puedo decir a ciencia cierta la fecha, ni la hora, ni el momento, pero sí hubo momento de búsqueda, momento de clamor, momentos de lágrimas delante de la presencia del Señor, donde yo me congregaba, donde yo nací en el cristianismo, amado. Estuvimos hombres de valores en ese lugar, hasta ahora están hombres de valores en ese lugar. Estuvimos como 7, 8 hombres que siempre doblamos rodillas de madrugada. Empezamos a veces a las 9 de la tarde hasta la 1, las 2 de la mañana. Empezamos a orar, empezamos a clamar. En una de esas noches, hay un hermano que oró por mi vida y que el Señor le dijo que me iba a ungir en el Espíritu, que me iba a hacer hablar en lenguas. Pero a pesar de que Él oró por mí, no hubo esa transición espiritual. Luego yo hablé con el hermano y me dice, el don ya está. Cuando sentís que algo diferente o viene esa lengua, soltalo. Entonces fue ahí, varón, donde yo recibí la impartición del Espíritu Santo. Amén. Y nos contaste sobre aquella mujer que fue de tu pasado, pero también nos comentaste detrás de cámara que hay una persona, una mujer en tu vida ahora con la que estás haciendo tu vida en este tiempo. Sí, amado, la verdad que yo pensé que todo se perdió. En aquel entonces yo pensé que todo se perdió. Como te dije, en el momento que la mamá de mi hijo mayor me dejó, durante 10 años estuve solo. En eso, durante 10 años le estuve buscando a Dios a full. Yo no digo que no tuve errores, porque como seres humanos tenemos errores. El único que no tuvo error fue Jesucristo. Sí. Y en ese lapso yo le conocí a una mujer. Yo hacía plataforma en auto y yo le conocía a una mujer secular. Te digo secular porque ahora ya se va conmigo a la iglesia. Secular, pues yo le pedí al Señor que quería una mujer secular, porque ya tuve un golpe también en la iglesia. Entonces yo le dije al Señor, no, quiero una mujer secular. Entonces yo le conocí, era mi pasajera de Bolt. Yo le conocí a ella, yo le fui claro muchas cosas. Que yo le dije que yo soy cristiano, le dije que me voy a la iglesia, de que si ella quiere estar conmigo, tiene que irse conmigo a la iglesia, de que ella no me va a separar de mi fe. Porque, Señor, yo le comenté mi historia, yo le dije lo que pasó conmigo, y para la gloria y honra del Señor nos congregamos en Aposento Alto, ¿verdad? Con el pastor Oscar Carballo, quien aprecio mucho. Aparte de mi pastor, es un gran amigo, una gran persona. Y fue así, varón, donde yo conocí a la que es mi esposa ahora. Yo no me imaginé también de que me iba a casar, no me imaginé de que iba a tener de vuelta una familia. Donde yo decía que estaba todo perdido, la perfección del Padre se manifestó. Y ya también saliendo un poquito del contexto, quiero comentar también un testimonio, ¿verdad? Me invitaron a una iglesia en San Lorenzo para predicar. Y una vez un profeta muy conocido, no sé si le conoces, al pastor Esteban Pomata. Te conozco. Él una vez me profetizó una palabra, ¿verdad? Un gran siervo de Dios. Tiene su manera de predicar, pero un ungido de Jehová. Seguro también le conoces al pastor Isaac González. Te conozco. Bueno, antes de que él crezca tanto, él tenía su iglesia en Capiatá, Sí. Era bautista. Entonces, en ese lugar, yo le quería conocer demasiado al pastor Esteban Pomata. Yo no necesitaba palabras, yo quería conocerle al hombre de Dios. Entonces, amado, yo me fui con un hermano, me fui con una camisa. Porque antes de que yo le conozca al Señor,
la camisa, el pantalón y el zapato no era lo mío. Como yo te dije en el comienzo, yo era tatuador, tenía tatuajes y quería mostrar todos mis tatuajes. Entonces, cuando yo le conocí al Señor, hubo un cambio radical. Entonces, amado, en ese momento que yo fui a la iglesia, el pastor Isaac estaba predicando, el pastor Esteban Pomata me suelta una palabra de parte de Dios y me dice: así te dice el Señor. El Señor quiere que prediques en mangas cortas y muestres todos los tatuajes que tiene. Muchos no van a querer que prediques en el altar, pero Dios se va a perfeccionar, Dios va a hacer la obra. ¿Por qué te digo que con esto hay un testimonio, amado? Esa palabra, yo probé esa palabra. La Biblia me dice que prueba el espíritu. Y un día me invitaron a predicar y le dije al Señor: quiero probar tu espíritu. Si esta palabra vino de parte tuya, yo quiero probar, y si es real, algo va a suceder. Amado, me invitaron a predicar en una iglesia. Yo me fui en mangas cortas. Y el pastor de esa iglesia, no voy a decir el nombre, pero me dijo: hermano, ¿vas a predicar así? No, me dijo, no vas a predicar así, me dice. Nosotros somos hijos del rey, nosotros tenemos que vestir decorosamente, tenemos que vestirnos bien. Pero muchas veces, amado, nos equivocamos. Yo sé que la Biblia dice que hay que vestir con pudor y decorosamente. Sí. Pero muchas veces, amado, ¿por qué vestir de esa forma siendo en tu corazón estás totalmente destruido? Sí. Amado, le dije al pastor, le dije: voy a irme a mi casa y vuelvo. Y en el camino yo le dije al Espíritu de Dios: si es tu voluntad, yo predico. Y si no es tu voluntad, no predico, le traigo a mi hijo y me voy a mi casa. Me fui, me cambié, me puse la camisa encima de mi remera. No me saqué la remera, encima de mi remera. Me puse, vine a predicar. Y Dios se movió tremendamente en ese lugar. Y hay testimonio de ese lugar, amado, porque hubo un matrimonio que no podía tener hijos. Hubo un matrimonio que su esposa no podía engendrar. Entonces, amado, Dios usó mi vida. Dios usó mi vida para profetizar al hombre y a la mujer de aquel lugar. Amado, en esta fecha ya tienen 2 criaturas. Se cumplió la palabra. Amén. Que Dios usó a través de mi vida. Amén. Una vuelta, amado, me encuentro con ella, con el bebé en brazos. Y otra vuelta me fui en la casa del mismo varón, del mismo hombre. Estábamos tomando tereré, así como te dije, en aquel tiempo también hacía plataforma en auto. Me fui, llegué y le dije: prepárense, viene el segundo. Y vino el segundo. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Por eso yo siempre digo que hay profeta. Sí. Hay profeta de Dios. Totalmente. ¿Hay algo que le quieras decir a la gente que va a estar viendo este video para ir cerrando? Sí, yo quiero decirles a aquella gente, ¿verdad?, que está viendo o que va a ver, de que hay respuesta para su vida. Y su respuesta es Jesús de Nazaret. De que no importa si tus hijos o algún pariente o familiares esté atado en los vicios, en las drogas, en el fanatismo, en la depresión, en la tristeza, en el dolor. Jesús quiere sanar tus heridas. Es el tiempo de volver a los brazos de papá. Es el tiempo de volver al Padre. Porque muchas veces pasamos, amados, situaciones difíciles donde no queremos reconocer la necesidad de Dios. Y esta palabra yo quiero entregarte a ti. Y cree esta palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite esa palabra todo el tiempo y vas a recibir una fuerza del cielo. Amado, fue un placer de tenerte en este lugar. Gracias al Señor, ¿verdad?, por conocerte. Y yo creo, amado, que todo esto que está sucediendo aquí es la antesala de muchas cosas más en el nombre de Jesús. Amén.
Y a través de esto, muchos van a recibir sanidad, liberación, restauración, porque es necesario, amado, contar testimonios en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto tenerte acá con nosotros, Augusto. Que sea Amén. la primera de muchas visitas tuyas. Amén, amén. Y a vos que estás al otro lado de la pantalla viendo esto, sin importar el día o la hora, te invito a que sigas este canal, Obreros de la Última Hora, porque se vienen muchos testimonios impactantes de parte de Dios para tu vida en este programa. Soy Aarón Marín y este fue el primer programa de este canal, Obreros de la Última Hora. Bendiciones. Bendiciones. Amén.